Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Nuestra mesa redonda vuelve en esta jornada de jueves a analizar el tema del combate contra el cáncer en nuestro país, en una continuidad de nuestra jornada de ayer y después de un activo foro debate esta mañana en el sitio web Cuba Debate, donde nuestros panelistas, otros invitados del Hospital Hermanos Amejeiras y del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología estuvieron pues compartiendo sus opiniones con los lectores de Cuba Debate, y ahora llegamos a nuestra mesa redonda para intentar responder las más frecuentes de las preguntas que ustedes nos hicieron llegar a través del correo electrónico, sus llamadas telefónicas o los sitios web de la mesa redonda y Cuba Debate. Estarán acompañándome hoy en nuestro panel la doctora Teresa Romero Pérez, jefa de la sección independiente de control del cáncer y coordinadora de este programa en el Ministerio de Salud Pública, el doctor Agustín Laje, director del Centro de Inmunología Molecular, la doctora Caridad Verdecia Cañizar, jefa del Servicio de Oncopediatría del Hospital William Soler. Los tres estuvieron ayer con nosotros en el panel y hoy se nos incorpora el doctor Erasmo Gómez Cabrera, vicedirector de Asistencia Médica del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología y secretario del Grupo Nacional de Oncología. Con ellos estaremos compartiendo opiniones y también pues estaremos contando, como cada jueves, con el auxilio de Ixia Evia, nuestra colega Ixia Evia, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, quien ha seguido sus opiniones en internet y está al tanto también del foro debate que tuvo lugar esta mañana. Con ellos estaremos desarrollando nuestro programa de hoy. Los invito a que nos acompañen. Bueno, quiero agradecer a las decenas y decenas de personas que se han comunicado con nosotros en esta jornada. Es un tema que sin duda despierta muchísimo interés, tiene un alto impacto en nuestra población y sobre todo quiero agradecer mucho a los padres, a los familiares, a los pacientes que han estado escribiendo y que han pues dado su testimonio de lo que ha significado la atención médica en nuestro país a algunas de las manifestaciones de cáncer, y también el agradecimiento que ellos han dado a algunos de los doctores que están conmigo aquí en la mesa redonda y a otros muchos que integran el Sistema Nacional de Atención a los pacientes con problemas de cáncer en nuestro país. Quiero comenzar escuchando algunas de las llamadas telefónicas que durante la jornada de ayer ustedes nos hicieron en la transmisión del programa, y después estaremos con Ixia Evia y comentarios en los sitios web de la mesa redonda y Cuba Debate. Les habla Daniel Martínez, desde el municipio de El Salvador, en la provincia de Guantánamo, y quisiera preguntarle a la doctora que, bueno, a pesar del alcohol y el cigarro, ¿cuáles son los tipos de alimentos que también pueden producir cáncer? Rolando Vázquez Sánchez, provincia de Granma. Yo estoy interesado en conocer qué características tiene el cáncer en el páncreas, si es operable o no. Y quiero conocer si es cierto que los líquidos que se usan en la agricultura para la maduración de frutas son nocivos a la salud, en particular los problemas relacionados con el cáncer. Si es así, ¿por qué salud lo permite? Emilia González Aguilera, soy del reparto José Martí en la provincia en Santa Clara, provincia de Villa Clara. Mi hijo tiene cáncer y fue atendido en el hospital Juan Manuel Márquez, la sala de oncohematología, donde la atención fue muy buena, muy humana, de todo el servicio de oncohematología, de los doctores del TAC, radiología, ultrasonido, etcétera. Estoy muy agradecida de ese hospital, específicamente de esos servicios, como igualmente aquí en Villa Clara, de la doctora Ana de la Torre. Bueno, es una de las muestras, les decía, de las muchas llamadas y comentarios que recibimos, agradecimientos a hospitales de Las Tunas, a hospitales en Holguín, a compañeros en Camagüey, al Instituto Nacional de Oncología, al Hospital William Soler, al sistema en general. Hemos recibido realmente muchos testimonios de lo valioso que ha sido el trabajo de todos estos compañeros. Pero ahí Saiba nos tiene más comentarios, les propongo escucharla ahora aquí en nuestra mesa redonda. Sí, gracias, Randy. Vamos a ver los comentarios, las inquietudes de ustedes a través de Cuba Debate, el sitio de la mesa redonda y por los correos electrónicos. Por ejemplo, Doris
nos pregunta, ¿por qué no introducen oficialmente en los programas de combate al cáncer los tratamientos alternativos con medicina natural? Tengo un familiar que usó la crema Biman como dermoprotector para aplicarse las radiaciones y pudo hacer el tratamiento completo sin apenas quemarse. Ya eso es un gran avance en este tipo de tratamiento. ¿Esto no se puede generalizar?, pregunta Doris. Garif dice, durante el tratamiento de radiaciones de cobalto, ¿cómo, con qué frecuencia y por quiénes se realiza el seguimiento del mismo para controlar su efectividad tanto en Cuba como en otros países? ¿Cómo se comporta estadísticamente el cáncer de laringe con respecto a curas y defunciones a escala nacional e internacional? ¿Qué nivel de confiabilidad tienen los TAC contrastados que se realizan para detectar tumores? Riuli nos dice, me gustaría saber si existe algún tipo de chequeo general para detectar con tiempo si se está desarrollando un cáncer. Sería bueno que la ciencia cubana encaminara esfuerzos y desarrollara algún medicamento que permitiera saber si existen células cancerígenas en el organismo y que las personas puedan pasar por esa prueba al menos una vez al año. Y Cookie nos dice, creo que los medios de difusión debemos hacer más. A veces no se publica acerca del tema todo lo que quisiéramos o todo lo que pudiéramos. Solo se espera, en el mejor de los casos, llegar al Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, por mencionar un ejemplo. Incluso hay hasta tabú a la hora de mencionar la palabra cáncer. Es cotidiano escuchar que falleció por una larga y penosa enfermedad. Hasta aquí, Randy, estos comentarios, inquietudes de las personas que se comunicaron con nosotros. Gracias, Ais. Bueno, varios temas, como ustedes vieron, que estaremos intentando analizar con nuestros panelistas, pero me gustaría empezar por la última de las opiniones, doctor Agustín Laje, que por cierto estuvo muy activo hoy en el foro de Cuba Debate. Laje, ¿cuál es la percepción que tiene nuestro sistema de salud del tratamiento del tema del cáncer? ¿Es realmente un tabú, incluso en el tratamiento de los médicos a los pacientes? ¿Qué nos pasa a nivel cultural en nuestra sociedad con el tema cáncer? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y muy compleja, como todas las preguntas interesantes, ¿no? Aquí hay este comentario que envió Cookie, una periodista de Camagüey, con este asunto de la actitud cultural. Bueno, esto hay que verlo en evolución. Esto no podemos decir está bien, está mal, ¿no? Esto es una actitud que ha ido cambiando y tenemos que impulsar que cambie más. Es decir, lo que sucede es que generalmente las actitudes culturales se retrasan, es decir, cambian después de lo que cambia una realidad médica. La realidad médica cambia primero, las actitudes culturales cambian después. Yo le decía en la respuesta a Cookie que todavía en la generación de los abuelos de nosotros era tabú hablar de tuberculosis, porque bueno, era una cosa muy grave. Bueno, hoy no lo es, ¿no? Pero demora un tiempo para que la actitud de la sociedad reatrape la realidad médica y reaccione en consecuencia. Entonces eso nos está pasando con el cáncer. Tenemos que saber, y voy a dar un dato técnico aquí sin entrar mucho en discusiones de biología básica, ¿no? Que vamos a tener siempre una probabilidad de tener pacientes de cáncer con nosotros. Es decir, el cáncer es una proliferación anormal de las células debido a determinadas mutaciones. Y la probabilidad de que las mutaciones ocurran está ahí y no la vamos a quitar. Cada segundo, oigan el dato esto, cada segundo en el organismo de todos nosotros se duplican 4 millones de células. 4 millones de células cada segundo se están duplicando. Y cada una de esas células tiene 30.000 genes. Entonces, esos genes hay que copiarlos para que la célula se multiplique. Y esa copia tiene una probabilidad de error. Esa copia no es 100% fidedigna. Quiere decir que hay una probabilidad por el propio proceso de replicación celular normal de que en esa replicación ocurran errores y esos errores dan lugar a mutaciones. La mayor parte de esas mutaciones, por suerte, no dan lugar a un cáncer, ¿no? Dan lugar a una célula que se muere. Pero algunas de ellas pueden ser mutaciones cancerígenas. Y ese es un fenómeno que es probabilístico y que es del azar. Por supuesto, los cancerígenos lo que hacen es aumentar la probabilidad, ¿no? Pero la probabilidad de base está ahí. Entonces, ¿qué pasa? A medida que tenemos una sociedad que envejece, ¿no? Y que vamos a una sociedad con hoy tenemos un 18%, pero el pronóstico que llegaremos a un 30% de personas por arriba de 60 años de edad. Bueno, tenemos que aprender a enfrentar como sociedad, el problema no es solo el sistema de salud, es como sociedad, ¿no? La promoción de salud de una población con estas características. Y hablar de los temas
y discutirlo, porque además hay cosas que han ido cambiando. Yo decía el otro día de la transformación del cáncer en una enfermedad crónica. Cualquier ciudadano te dice, yo soy diabético, o yo tuve un infarto, o yo soy hipertenso. Y bueno, yo te digo así con las cifras en la mano, que una persona obesa e hipertensa que le ha dado un infarto tiene mucho más riesgo de perder la vida por su enfermedad que lo que tienen muchos tipos de cáncer. Sin embargo, esa misma persona, si tiene un cáncer de próstata, no te lo dice. No lo dice. ¿No? Y la probabilidad de supervivencia del cáncer de próstata a 10 años es más del 80%. Y la probabilidad de supervivencia de un obeso que le ha dado un infarto es menos. Es decir, que este tabú de hablar de ya no responde a la realidad. Incluso contribuimos, como decía Cookie, desde los mismos medios. Es decir, cuando decimos falleció de una larga y penosa enfermedad, bueno, el cáncer es una enfermedad como puede haber sido un infarto, como puede haber sido otro tipo de enfermedad que a veces lo decimos. Tiene que haber una respuesta social y el paciente tiene que saberlo, porque el paciente tiene que formar parte del equipo para el cuidado de su propia salud, ¿no? Y el entorno, porque en la medida que los pacientes con cáncer viven más, esos pacientes no están en una cama de un hospital, están trabajando, están en la sociedad, están haciendo la guardia del comité, ¿no? Están en la cola del pan o del mercado agropecuario. Es decir, están en la sociedad, están impartiendo clases en una escuela durante años. Entonces, tenemos que saber manejar esa enfermedad como lo que es decir, como una enfermedad crónica con la que, con un tratamiento adecuado, se puede vivir durante una determinada cantidad de años con una buena calidad de vida. Por supuesto, hay tumores más, hay tumores que es menos, porque también decíamos que el cáncer no es una enfermedad, son 200 enfermedades y cada una son diferentes. Pero este fenómeno cultural social es una de las principales cosas que tenemos que hacer para tener una respuesta social organizada al crecimiento de los pacientes con cáncer, que lo vamos a tener como consecuencia del envejecimiento de la población. Y sin duda es un tema que tenemos que seguir discutiendo como sociedad, atendiendo a nivel cultural y cambiando, por supuesto, los patrones de conducta ante una enfermedad de este tipo. Hay, por supuesto, mucha expectativa, doctora, muchas preguntas sobre el tema de tanto la detección como las causas, el tratamiento a la enfermedad. Hay preguntas incluso que muestran un poco a veces de desconocimiento, falta de cultura sobre esta enfermedad. Hay personas que preguntan, por ejemplo, había un compañero de Guantánamo que decía, bueno, se sabe que el alcohol, se sabe que el cigarro, pero ¿qué tipos de alimentos pueden ser causas de la aparición de cáncer? Hay otros que hablan de si la aplicación de productos químicos tan debatida hoy en nuestra sociedad a los productos agropecuarios puede ser un incentivo para la aparición de cáncer. Y otros preguntaban si es posible detectar el cáncer haciendo chequeo general todos los años a los pacientes. ¿Qué pudiéramos responder sobre esos temas? Bueno, usando la misma intervención y la información que acaba de dar Agustín y lo que ayer conversabas de 203 enfermedades que se conocen como cáncer, la cantidad de agentes cancerígenos o causales es tan amplia y además varía desde el punto de vista de que algunos agentes causales están ligados a contaminación, a usos de sustancias tóxicas o para madurar frutas o para fertilizar o para distintas acciones que uno en la vida, en el medio en que uno se desenvuelve, y eso es, digamos, un gran grupo de agentes ligados a lo medioambiental, a la contaminación, que va desde lo atmosférico hasta del humo del tabaco. Y, por ejemplo, yo noté la importancia de algunas medidas de prevención, que de ahí está precisamente lo importante de conocer los agentes causales o agentes cancerígenos. Es que a partir de ese conocimiento es que podemos diseñar mejor y equivocarnos menos en las acciones de control. Entonces te decía, respondiendo a la inquietud de esa persona que nos preguntaba, sí, hay agentes cancerígenos que están ligados al uso de sustancias, tanto para la exposición del riesgo, tenemos que proteger a la misma persona que fumiga, al trabajador agrícola, por eso se usan medidas de protección, y además al que va a consumir. Y hay sustancias prohibidas porque son cancerígenos, lo que no quiere decir que no hay quien la use.
aún sabiendo que es una sustancia nociva, hay personas que se atreven a usarla y en eso hay un control sanitario. Ni quiere decir que todas las sustancias que se usan en la agricultura son cancerígenas, No. es decir, hay algunas, y hay algunas que puede ser por el exceso de uso, más que por el uso. Exceso de uso, por la forma de uso. Usándolas para una cosa, pues no son nocivas, mientras que usándolas para acelerar una maduración de un fruto que vas a comerte, que vas a manipular con las manos, sí puede provocar un daño. Entonces, es tan amplia la gama de agentes cancerígenos como toda la información que dio Agustín en cuanto a la cantidad de cánceres, de enfermedades que se recogen bajo ese concepto de cáncer. Hay otro gran grupo que responde a causas infecciosas. Y por ejemplo, ahí está el virus de la hepatitis B, que fíjate que en Cuba es una de las vacunas que está en el programa de vacunación cubano y que protege. Y por ejemplo, en este trabajo que realizaba para prepararme para estas preguntas que vimos por la mañana, hasta un 57% pudiera proteger esta medida de prevención primaria, que es la vacunación en relación con el desarrollo del cáncer del hígado. Y traía al final el ejemplo, porque hay dos preguntas que versan, una a punto de partida del conocimiento, cómo actuamos y en qué vamos a mejorar el sistema de prepararnos para ese conocimiento en cuanto a agentes causales, y traía el ejemplo, y si me haces el favor de ponerme la lámina, del cáncer de cuello uterino, que responde a un proceso infeccioso relacionado con enfermedades de transmisión sexual y el sexo no protegido. Y bueno, ahí traía las alternativas de control que tenemos para que una mujer cuyo periodo de latencia entre el momento en que se infecta y el momento en que desarrolla el cáncer deben transcurrir alrededor de 12 años, pues cómo las acciones de control la protegen a través de la realización de la prueba de Papa Nicolau o la citología vaginal. Fíjense que esto responde dos de las preguntas. La primera es, ¿qué representa para nosotros conocer mejor los agentes causales? Y aquí estoy poniendo el ejemplo de un cáncer que responde a un patrón infeccioso. Un papilomavirus que infecta a la mujer a través de las relaciones sexuales y le produce en los 12 años siguientes cambios hasta que genera un cáncer. Bueno, pues esa prueba citológica nos alerta, nos permite la detección temprana y nos permite curar. Este es un cáncer de los curables. No tiene por qué una mujer morir si la hemos protegido con la prueba citológica. Y respondo a una segunda pregunta que nos hace una persona en relación a que por qué antes eran 2 años el periodo entre pruebas recomendado para Cuba y ahora la prueba citológica es cada 3 años. Bueno, porque precisamente los estudios que se han hecho en el mundo y en nuestro país nos dicen que hay prácticamente es igual la protección que se logra si se hace bien, si se hace sistemáticamente y si se la hacen todas las mujeres de 25 a 64 años. Y lo importante de esto es que sepamos todas que a cualquiera está en riesgo de padecer esa enfermedad y que este es un sistema de protección que nos permite detectar a tiempo y curar esta patología. Y en la lámina ponía que hemos también tomado la medida de separar organizativamente las consultas de otras infecciones vaginales, y eso nos permite tratar mejor a la mujer que ya tiene alteraciones que puedan predictoras de un desarrollo de un cáncer. La misma práctica también va adecuando el propio desarrollo del sistema. En esto nos hemos unido BioCuba Pharma, específicamente el Centro de Inmunoensayo, con la producción y el perfeccionamiento de un grupo de, primero hasta el kit de citología, para que sea individual, para que la señora tenga todo lo que necesita, hasta el paño individual para ponerle. Y después también cómo diagnosticar rápido y poder tratar. Tenemos la forma, el videocolposcopio, y además
ya la dinámica de tratamiento para curar esta patología. Hay varios de estos tipos de cáncer que por estas pruebas, como la prueba citológica, pueden ser determinados. Ahora, hablaba una persona de si era adecuado un chequeo general todos los años para detectar el cáncer. ¿Es así la manera de detectar el cáncer en el mundo? En general, desde muy pequeño las madres nos hacen chequeos. Nos llevan en la época de vacaciones a chequearnos y eso. Ese tipo de chequeo no es el chequeo tan necesario para este tipo de conducción. Lo mejor en este tipo de chequeo que nos incita a pensar esta persona que nos pregunta es pensar en el conocimiento de los signos de alarma o de alerta para un cáncer. Cualquier cambio de un lunar o de un área de la piel, la aparición de un bulto donde no existía o de una tumoración, el sangramiento por un lugar donde no es esperado, o sea, cualquier lugar que sangre y que no sea un sangramiento esperado, el adelgazamiento excesivo y en un corto periodo de tiempo sin una justificación, todos esos son los signos que hay que vigilar. Quizás una persona tiene todos los parámetros de un chequeo a los que la población llama de sangre, y sin embargo puede tener eso normal y estar en peligro o ya desarrollando un cáncer. Por eso la mejor manera de chequearse es conocer los síntomas y ante cualquiera de estos síntomas acudir a pedir el examen médico más profundo y el chequeo que sí se hace en respuesta del tipo de sospecha. Si es mama, pues las mamografías, los ultrasonidos, así para los distintos tipos de cánceres tenemos distintas conductas ya trazadas. Una recomendación para todos los que han escrito sobre estos temas. Y por supuesto que el país se sigue preparando, sigue desarrollando su sistema. Ayer lo habíamos prometido, lamentablemente no lo tuvimos. Hoy sí tenemos ya un reportaje que el Sistema Informativo de la Televisión Cubana pues realizó recientemente en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, donde modernos y costosos equipamientos se han ido instalando para el diagnóstico del cáncer y su tratamiento. Luego de estas operaciones, donde se extirpan tumores detectados tempranamente, es posible que estos pacientes necesiten de radioterapias. Quienes reciben ese tratamiento en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología contarán con un acelerador lineal de fotones capaz de emitir radiaciones altamente conformadas. Y entonces esos fotones o rayos X son los que se inciden sobre el paciente, ¿no? En dependencia de la localización se selecciona la energía y el tipo de radiación para el tratamiento. Va a permitir verificar los órganos que se están irradiando, los órganos vecinos, y va a aportar un total de pacientes de 500 al año. Con esto se van a beneficiar aproximadamente 500 pacientes por año con tratamiento altamente conformado. Para desarrollar este proceder se necesitan salas blindadas. Como generalidad, los equipos se ubican en pisos bajos de los hospitales o en sótanos donde las paredes sean de concreto de alta densidad u hormigón armado. Las paredes resultan de 1,5 metros, 2 metros de espesor. Además se hace una especie de laberinto en la entrada para reducir que la radiación tenga que experimentar choques antes que abandone el local para reducir las dosis afuera. Por supuesto, las dosis son las permitidas para los pacientes y las permitidas para los trabajadores ocupacionalmente expuestos y para el público en general. Pero con este otro equipo, conocido como acelerador lineal de radioterapia intraoperatoria, los pacientes no tendrán que esperar a la recuperación tras las cirugías para someterse al tratamiento. Normalmente la radioterapia es un proceso que se hace después de las operaciones, pero en este caso va a ser durante las operaciones. Va a servir para dar tratamiento a pacientes con lesiones tumorales en mama principalmente durante la operación. Más de 3 millones de euros costó este otro equipamiento, cuyas siglas en inglés lo hacen conocer como PET-CT. En este estudio vamos a obtener tanto una información morfológica, que es la que aporta la imagenología, y una información funcional, que es la que va a aportar el equipo PET. Aquí se combinan la tomografía axial computarizada y la emisión de positrones. Nosotros a través de este equipamiento podemos hacer diagnóstico, estadiamiento, podemos ver la respuesta al tratamiento y la evolución del paciente durante su tratamiento oncológico. Tratar de manera más eficaz las lesiones tumorales y mejorar la calidad de vida de los pacientes será posible con el empleo de estos modernos equipos. Diagnosticar en tan solo 10 minutos una lesión maligna y definir su estadio sobresale entre las bondades. Otra apuesta de la salud cubana
por la vida. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, un ejemplo de lo que se hace y también de la magnitud con que se hace. Equipos que cuestan millones de dólares puestos en función también de la salud de nuestro pueblo. Y el tema tratamiento, doctor Erasmo, es uno de los temas, por supuesto, que más preguntas generó. Hay algunos temas específicos que le hemos pasado a las autoridades de salud pública para poderlos atender de una manera más directa. Pero hay otros que me parece que son buenos, pues explicarlo también a toda la población. Es parte de la cultura también, el conocimiento que debemos tener. Una de las preguntas que se hacían respecto al tema de los tratamientos enfocaban, uno de los comentarios enfocaba varios aspectos del tema del tratamiento. Una persona preguntaba sobre cómo, con qué frecuencia, qué efectividad tiene el tratamiento con cobalto que se hace en nuestras instalaciones. ¿Qué pudiéramos responder al respecto? El tratamiento del cáncer es un tratamiento multidisciplinario, igual que es multifactorial, todo lo que lo causa es multifactorial la forma de enfrentarlo. Esta multifactorialidad hace que tengamos que dividir los tratamientos en dos grandes grupos. Primero, los tratamientos que van dirigidos al local, o sea, al tumor o a la región, que ahí está la cirugía y la radioterapia, y los tratamientos que son sistémicos, que van dirigidos a todas las células del organismo, donde está evidentemente la quimioterapia, la hormonoterapia, la inmunoterapia, etcétera. En relación a esta situación es importante definir que un especialista solo no puede decidir un tratamiento. Hay una directiva inclusive del Ministerio de Salud Pública que define que para tratar un paciente con cáncer debe hacerse un estudio a partir del diagnóstico para etapificar, es decir, en qué etapa clínica llegó esa paciente a nosotros y de ahí decidir qué tipo de tratamiento se hace. Donde deben participar oncólogos, cirujanos, internistas, psicólogos, rehabilitadores, radioterapeutas, etc. Ya una vez definida esta situación, estas cosas tienen un momento en el cual hay que hacerlo. Hay a veces que hay que empezar por la cirugía, otras ocasiones que hay que empezar con la quimioterapia, otras ocasiones hay que empezar con la radioterapia. Depende de la etapa clínica de cada localización y depende del esquema terapéutico que se decida para la localización y su etapa clínica. Había una persona de Boyero que decía, bueno, yo estoy enfrentando una enfermedad de este tipo y me han aplicado la radioterapia, pero no me han operado. También es quizás un poco de desconocimiento a la hora de saber cómo es el tratamiento, ¿no? Claro, es importante que a la hora de definir por ese equipo multidisciplinario el tratamiento se le explique al paciente qué va a ser lo primero, cuál es el que le corresponde y qué es la situación que va a tener en función de estas tres armas terapéuticas fundamentales. Porque hay ocasiones, la población a veces te dice, no lo pique, porque cuando lo operan eso se disemina y mejor no tocarlo. Y otros que quieren de todas formas que lo operen. Eso se decide en el momento de la discusión de este tratamiento. Y para comenzar, vamos a caer después en la cosa del cobalto, para contestar la pregunta. Sí. Pero la cirugía, que es el arma fundamental hoy en día para los tumores sólidos, está modificándose en el mundo. Ya la radicalidad de la cirugía está pasando a ser una cirugía para el cáncer más funcional. Por ejemplo, la cirugía mínimamente invasiva está tomando paso a paso un protagonismo en muchas localizaciones en este sentido. Casos que anteriormente no se podían operar, se operan hoy gracias al concurso de la cirugía reconstructiva, porque los grandes defectos anatómicos que se producían, por ejemplo, en las lesiones de cabeza y cuello y demás, pueden ser resueltas por la cirugía reconstructiva. Muchas pacientes ya de cáncer de mama no se le hace la mastectomía radical, sino se le hace la mastectomía parcial, después se le da tratamiento de cobalto, o acelerador lineal, o quimioterapia, etcétera. O sea que la cirugía está tendiendo cada día a ser más funcional y a tener también el principio de calidad de vida en función del paciente, no solo de la cuestión de la sobrevida. En relación a la cuestión del cobalto, igual que el acelerador, son tratamientos de radioterapia por iones que van a destruir el tumor, a tratar de destruir el tumor. Tienen una alta efectividad, pero no solamente se utiliza para tratamiento curativo, también se utiliza para tratamiento paliativo en relación a paliar el dolor y a complementar en algunos casos la cirugía, cuando el cirujano o el equipo multidisciplinario considera
que no solamente la cirugía puede ofrecer un control local, sino que hay que dar un tratamiento de radiaciones para poder sellar, como decimos nosotros, toda el área en que pueda haber alguna célula dispersa en el momento de la cirugía. O sea, es un tratamiento efectivo y que controla aproximadamente, o sea, el 70% de los pacientes con cáncer en algún momento tienen que hacer un tratamiento con radiación, tanto para curarse o para paliar el dolor en este sentido. Y eso no quiere decir, doctor, que el tratamiento con radiaciones sea necesario, que usted se operó y de inmediato tenga que darse el tratamiento con radiaciones, o que detectado el cáncer tenga que de inmediato darse el tratamiento con radiaciones. No, ya le explico. Cada arma terapéutica tiene su momento. Por ejemplo, usted se opera de un cáncer de mama en una etapa 2, puede haber hecho un tratamiento de quimioterapia anterior, depende del tipo de cáncer que tenga, se opera, posteriormente puede hacer quimioterapia, posteriormente puede hacer radioterapia, o después que se opera puede hacer la radioterapia y después la quimioterapia, depende del esquema que se decida en ese momento. Ayer el doctor explicaba que se está haciendo un esfuerzo en un grupo de equipamientos a lo largo de todo el país para mejorar algunos de los que están actualmente instalados e instalando nuevos, como este que vimos, acelerador lineal en el caso del Instituto de Oncología. Eso va a permitir pues mejorar el tratamiento de radioterapia, que sabemos que todavía no tiene todo el alcance que pudiera tener en el país, ¿no? Está claro. Lo que pasa es que lo que sí es importante aclarar que la radioterapia intraoperatoria no es para todas las localizaciones. Se benefician un grupo de localizaciones, dentro de las que más importantes están las mamas, sarcoma de parte blanda, próstata, etcétera. Que es este aparato nuevo que vimos. Este que vimos, pero que tiene su indicación en un grupo de pacientes. Ese grupo de pacientes sí se beneficia en el sentido de que después no hay que complementar el tratamiento con radioterapia, porque ya se hizo en el momento en que se estaba operando. En este sentido sí hemos ganado un avance importante en la tecnología de tratamiento en este sentido. Tres temas que le pido tratar de contestar breve. Pregunta por la confiabilidad de los TAC contrastados. ¿Es confiable ese test? Es altamente confiable, pero tiene sus indicaciones precisas, y es importante que no todo el que se le indique un TAC crea que se le debe hacer contrastado, porque eso es una definición que debe partir de la indicación del especialista y del criterio del imagenólogo que se va a hacer en este sentido. Y es importante también saber que la información que da ese TAC lo tiene que compartir tanto el imagenólogo como el médico que al final va a hacer el tratamiento, sobre todo si va a ser de cirugía, que va a orientar la localización exacta y la forma en que se va a abordar el tratamiento. Dos cánceres específicos sobre los que se preguntan: el cáncer de laringe y el cáncer de páncreas. Su manifestación en el país, ¿cómo está? El cáncer de laringe es bastante frecuente por la combinación del cigarro y el alcohol, fundamentalmente. Las etapas iniciales del cáncer de laringe son altamente curables, hasta un 90%, un 95%. Las etapas ya más avanzadas, etapa 3, etapa 4, llegan a un 40, un 30 y pico % de curación en este sentido. Por lo que es importante que cuando hay manifestaciones de ronquera, de laringitis, algún tipo de situaciones, cambios de voz que no son los habituales, acudir al médico para tratar de hacer el diagnóstico lo antes posible. En eso también la cirugía avanzada, ya no siempre se hace la laringectomía total con la traqueostomía que le preocupa al paciente tener de forma permanente, aunque cuando hay que llegar a esto es altamente curable en ese sentido. Pero el tratamiento radiante, en el caso de etapas de laringe en etapa 1, pueden ser bastante curativas en este sentido con los porcientos que le acabo de decir. ¿El páncreas es más difícil? El páncreas es más difícil porque las manifestaciones de páncreas son muy específicas. Dispepsia, algún malestar estomacal y demás. Ya cuando hay síntomas muy importantes como el dolor, ya el caso es muy difícil que pueda ser quirúrgico. No obstante, la cirugía en el cáncer de páncreas tiene dos momentos: la cirugía curativa, cuando están en etapas iniciales, y cirugía que mejora la calidad de vida para evitar el íctero, todo el malestar que pueda tener el paciente en relación a esta situación, pero que puede ser abordado en este sentido. Doctor, hay varias preguntas que se referían al uso de medicamentos alternativos, que no son los que están, podríamos decir, en el esquema de tratamiento oncológico en el país, sino que han sido, de una manera u otra, vienen de fuentes naturales, etcétera. En este caso, ¿cuál es la recomendación que usted tiene para estos tipos de tratamientos? ¿Pueden ser tratamientos complementarios? ¿Se trata de tratamientos que han demostrado ya su efectividad completamente? ¿Qué decir sobre esto?
Hay dos tipos de situaciones conceptuales en esta historia. Yo trato a mi paciente con medicina alternativa, por ejemplo, con la queratosis premaligna de la cara, le mando sábila. O sea, la medicina alternativa se usa casi en un 40% de los pacientes. El que está nervioso puede tomar tilo. O sea, hay situaciones que no tienen ningún problema. La situación problemática está en el querer usar algún tipo de medicamento alternativo como antitumoral, en este sentido. Y el consejo que damos es que los medicamentos que son antitumorales tienen que pasar por pasos efectivos de investigación, de ensayos clínicos, hasta demostrar que ese medicamento tiene una efectividad antitumoral comparado con otro tipo de medicamentos. Eso el doctor Laje puede ahondar en este tipo de situación, y esos son los que realmente se deben utilizar. Y no abandonar el tratamiento oncoespecífico, el tratamiento que decide este equipo multidisciplinario, que está en base de protocolos bien establecidos, comparados internacionalmente, con sobrevida bien establecida, para hacer otro tipo de medicina alternativa que no tiene realmente comprobado científicamente este tipo de efectividad en relación al cáncer. Gracias, profesor. Un espacio para lo mejor del pensamiento universal. Porque está en búsqueda de un sentido, una nueva conciencia, una alteración de su estado. Ha habido fuerzas y luchas populares a nivel mundial en contra de las estructuras de poder. El peligro hoy no es solamente la concentración de los medios. Ideas de avanzada puestas a debate. No se puede ganarle a un pueblo que se junta con su gobierno ni totalmente. Izquierda tiene que afianzarse. Vamos a necesitar que los gobiernos apoyen este avance en el sentido de la institucionalización de la CELAC. Mesa Redonda, año 15. Bueno, escuchemos ahora otras llamadas telefónicas de las que ustedes nos hicieron en la jornada de ayer. Miriam Arrastía, de aquí de La Coronela. Algún viejito que moría de cáncer ya había vivido su vida y no veía ahora esa enfermedad tan grave que hay y tan violenta que a niños, ancianos, jóvenes. Yo quisiera saber, no sé, alguna comida, y yo digo, bueno, será el medio ambiente, algo que hay en la atmósfera. Yo soy Jordanka Montoya, de aquí de Huira de Melena, la provincia de Artemisa. Fui una paciente de la doctora Caridad Verdecia, se encuentra ahí. En estos momentos tengo 28 años, de que tenía 14. Y gracias a esta revolución estoy aquí siguiendo con la fe tan grande que ella me inspiró y aquí estoy muy contenta por haberla visto, de que haberme salvado la vida a ella y a la revolución. Bueno, estábamos escuchando a esta paciente, la doctora Caridad Verdecia, y es parte de esos ejemplos también. Bueno, los otros doctores que estuvieron ahí con nosotros, varios de sus pacientes llamaron para agradecerle el tratamiento, lo que habían recibido de cariño durante no solo la atención médica, sino el cariño realmente que recibieron. Y Caridad nos hablaba de la cantidad de hijos adoptivos y nietos que tiene por toda Cuba regada como consecuencia de ese tratamiento que le han dado a tantos niños en el país. Eso un poco me hace, Caridad, ir a la pregunta esta que hacía una paciente o una persona, mejor dicho, desde San Agustín, que hablaba un poco de que tiene la sensación de que está creciendo la cantidad de personas con cáncer en las edades más jóvenes, que ya no son solo las personas de la tercera edad. Realmente podemos hablar de una explosión de cáncer en las personas más jóvenes, o la tendencia más o menos se mantiene. ¿Cómo ustedes valoran el tema? Bueno, Randy, en realidad no existe una explosión como tal en pediatría. Realmente seguimos teniendo alrededor de 300 casos anuales, puede ser 250, 380, pero por ahí. Lo que sucede es que la mortalidad por otras infecciones que existían antes, otras enfermedades mortales como la poliomielitis, que ya no existe, las enfermedades diarreicas agudas, porque ya tenemos unos esquemas nuevos de tratamiento. Es decir, enfermedades infecciosas prácticamente están abolidas con la gran gama de medicamentos y la educación general que existe en la población. Sin embargo, si hay un incremento en otras edades, alrededor de los 45 años hasta los 60, se ha visto que casi es una epidemia la enfermedad, o sea,
las afecciones malignas como tal. No obstante, es verdad que con medios diagnósticos que tenemos hoy día se ha logrado hacer el diagnóstico más temprano de esta entidad en edad pediátrica, porque muchos niños tal vez la padecían o lo tenían quiescente y se diagnosticaban ya en la adultez. Hoy por hoy, con el advenimiento, el seguimiento que se hace a los niños, el advenimiento de nuevas técnicas y estudios, hacemos el diagnóstico más temprano y da la sensación de que ha aumentado esta enfermedad en pediatría. Yo creo que en realidad tal vez va en vía de aumento, pero no podemos hablar que se trata de una epidemia como tal. Lo que sí está aumentando es la efectividad en el tratamiento. Y la efectividad, bueno, un ejemplo es esa llamada que me emocionó un poquito, porque son niños que ya son hombres y mujeres. Hay otra, Urisbel, que también escribió, hay una serie de padres que escribieron y eso nos llena de regocijo, ¿no? Porque son niños que pasaron la adolescencia con nosotros, una etapa bien difícil, y hoy por hoy están incorporados a la vida, 24, 28 años, ya son hombres y mujeres, ya tienen su descendencia y eso nos fortifica y nos ayuda a continuar, porque es una lucha dura. Bueno, vamos a escuchar otras opiniones que Aisaiba tiene aquí en la mesa redonda, las que ustedes escribieron en Cuba Debate y en el propio sitio de nuestro programa. Vamos ahora con otras opiniones de ustedes. Jocote dice, mi criterio particular es que para lograr mayor efectividad en los tratamientos con quimioterapia y disminuir los gastos en estos medicamentos que son muy caros, se deben mejorar los medios diagnósticos que se utilizan en anatomía patológica en los hospitales provinciales. Mayelín nos envía un correo y dice, tengo un hijo de 47 años que fue operado en el Hospital Lenin de Holguín por presentar un tumor maligno en el recto y le hicieron la colostomía. La operación fue un éxito, aunque trabajosa. Le indicaron el tratamiento Folfos, que lleva un medicamento llamado Floracilo, que se aplican 4 bulbos en el suero de 22 horas. Dicho tratamiento duraría hasta el mes de octubre si existiera dicho medicamento en el país, pero desdichadamente no contamos con él. Y Tania Cano también envía correo. Dice, a mi padre le diagnosticaron una neoplasia de pulmón. Valoramos junto con el especialista no realizar la quimio por sus condiciones actuales de salud. He podido interactuar con pacientes de otras latitudes que conocen sobre la vacuna cubana para el cáncer de pulmón. Quisiera saber si los pacientes que han sido diagnosticados con esa enfermedad deben seguir algún protocolo para acceder a la vacuna o si es posible que sin llegar a la quimio se les pueda aplicar. Y Maida Correa nos envía otro correo, dice, no existe un marco regulatorio jurídico que ayude a preservar a las personas y a proteger a fumadores y no fumadores, a los alcohólicos y a los que no lo son. Hay comunidades con alto índice de alcoholismo y muchos de ellos jóvenes. Hay que sentar a varios actores locales y nacionales y los gobiernos locales tomar riendas en el asunto. Hoy es natural ver a un joven con una canequita en el bolsillo y la venta de cerveza en la gastronomía a toda hora y todos los días. Los fumadores incluso lo hacen dentro de los carros y en los lugares cerrados. Y una última intervención de ustedes, de Elsie, dice, el cigarro es uno de los factores que más propicia el cáncer, incluso varios tipos de ellos. Sin embargo, en nuestro país no existe ninguna política para que no se fume en los lugares públicos. Por ejemplo, que el chofer del P10 no fume mientras maneja con la guagua llena de personas. Hasta aquí, Randy, las inquietudes y los comentarios de ustedes. Gracias, Aiza. Sin duda el tema del hábito de fumar donde quiera y como quiera es uno de los asuntos que tendremos que seguir discutiendo como sociedad. Pero voy al doctor Agustín Laje con el tema de las vacunas terapéuticas. Hay mucha expectativa, por supuesto, con todas las investigaciones que hacen nuestras instituciones de investigación, especialmente en Centro de Inmunología Molecular, con sus vacunas terapéuticas. ¿Qué efectividad se está teniendo con estas investigaciones, Agustín? ¿Hasta dónde ustedes valoran que hemos avanzado? ¿Y cómo está el acceso de los pacientes que tienen estas enfermedades en el Sistema Nacional de Salud? Mira, yo te voy a dar la respuesta en dos partes. Una es lo concreto de las vacunas nuestras y eso me puede permitir hacer alguna reflexión general con los televidentes sobre el tema de cómo es el proceso por el que se investiga un nuevo medicamento contra el cáncer. Porque realmente el tema de las vacunas, bueno, no es solo de las vacunas, sino en general de los nuevos medicamentos y de la inmunoterapia. La inmunoterapia es un concepto que es la movilización del sistema inmunitario para destruir las células tumorales o para impedir su crecimiento. Movilizar el sistema inmune para eso. Igual que el sistema inmune te defiende de una infección o te defiende de un virus, de una bacteria, bueno, que ese mismo mecanismo del sistema inmune, dirigirlo contra el tumor. Esto lleva investigándose en la humanidad 100 años.
Es decir, y cuando digo 100 no estoy diciendo una metáfora, 100. Es decir, están los primeros intentos, incluso algunos del siglo XIX. Y durante mucho tiempo el efecto de la inmunoterapia fue un efecto marginal, muy poquito. Y se buscaba otra variante y otro método, otro producto. Y generalmente se obtenían pequeños impactos. Ahora, eso ha ido cambiando para los anticuerpos en los últimos 20 años. Y para las vacunas más recientemente. Que han ido apareciendo ya ensayos clínicos en los que se demuestra un impacto de la más importante, en la extensión de la supervivencia de los pacientes. Y sobre todo en la creación o el surgimiento de un subgrupo de pacientes que empieza a tener larga supervivencia. Y ese subgrupo de pacientes al principio es el 1%, después el 5%, después el 10%, después el 20%. ¿No? El progreso es así. Es decir, que es cierto, hay una tendencia en el mundo a prestarle un mayor interés a la inmunoterapia en los últimos años. En nuestro país, bueno, en este momento hay un anticuerpo monoclonal para el tratamiento, que es inmunoterapia también, no solo las vacunas, para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer. El otro día aparecía ahí en el reportaje su uso en Holguín y en Pinar del Río, ¿no? El anticuerpo nimotuximab. Y hay 2 vacunas terapéuticas para cáncer del pulmón que han sido registradas. Cuando el producto es registrado, la indicación del producto es atribución del médico para la indicación en la que fue registrada, porque ningún producto se registra para todos los tumores en todos los estadios. Es decir, este producto se registra para el tratamiento del cáncer del pulmón de células no pequeñas, ¿no? En estadio 3B y 4. Bueno, esa es la indicación. Entonces, el médico lo debe indicar para esa indicación, no para cualquiera. Cuando se trata de explorar, hay una diferencia entre utilizar un producto registrado que ya terminó su investigación científica básica o explorar si algo funciona o no, que eso es un ensayo clínico. Es un ensayo. Son 2 cosas distintas. Es decir, el producto registrado lo indica el médico. Ahora, puede ser que ese producto funcione en otras patologías tumorales, pero en ese caso eso es un ensayo clínico. Y eso hay que usarlo en el contexto de un ensayo clínico. Y una vez uno se desespera, en realidad, y yo soy el primero que me desespero en las discusiones diarias, en el centro, en los hospitales, porque el proceso tiene que ir más rápido, ¿no? Pero el proceso tiene que tener un rigor científico. Cuando decimos que un producto puede ser eficiente para el tratamiento del cáncer, bueno, en primer lugar hay que caracterizar el producto, porque el producto no puede ser una mezcla, no puede ser un cocimiento. Es decir, el producto tiene que ser un producto químicamente caracterizado, con especificaciones de calidad que garanticen que cada vez que se indica el producto es el mismo que el que produjimos el mes pasado o el mes anterior. Es decir, con un sistema de calidad para la producción. Cuando tenemos eso, tenemos que verificar si el producto tiene actividad antitumoral primero en animales de laboratorio, porque con los seres humanos no se pueden hacer experimentos. Primero hay que saber si en animal de laboratorio funciona. Si en animales de laboratorio funciona, entonces podemos pasar a un ensayo clínico. Sabiendo que de cada 10 cosas que funcionan en animales, una funciona en el humano. Es decir, puede ser que el producto funcione en animales y fracase en el humano. Estamos cansados de ver eso. Ahora, ensayos clínicos que tienen entonces 3 etapas. Un ensayo clínico fase 1, que es para calcular la dosis en un pequeño grupo de pacientes. Un ensayo clínico fase 2, que es para ver actividad antitumoral en varias decenas de pacientes. Y un ensayo clínico fase 3, que generalmente es un ensayo grande de 200, 300 pacientes. Esos ensayos clínicos no lo puede decidir ni siquiera ningún médico, ningún científico por sí mismo. El ensayo tiene que salir de un consejo científico, tiene que aprobarlo la autoridad regulatoria. Que en nuestro país existe. Que existe en nuestro país, que se llama CEINMED, que pertenece al Ministerio de Salud Pública, que es una autoridad regulatoria independiente de la institución científica. Tiene que aprobarlo. Y después que la autoridad regulatoria aprueba que eso debe o puede ensayarse en humanos, entonces el ensayo, porque el ensayo puede tener diferentes características, lo tiene que aprobar un comité de ética en el hospital. Y entonces empieza el ensayo clínico. Y cuando se termina el ensayo clínico, si el ensayo clínico es positivo, bueno, en ese caso el producto entonces es que se registra y entonces es que se generaliza. Yo te decía que uno a veces se desespera por hacer el proceso más eficiente, ¿no? Pero no podemos renunciar a la rigurosidad científica del proceso, porque esa rigurosidad científica es la que garantiza que los productos que el sistema de salud pone a disposición de los pacientes, ¿no? Son productos que están bien investigados
y protegen los derechos de la gente, la gente tiene derecho a recibir un producto que tiene toda una prueba científica de eficacia. De hecho, ayer hablaba el doctor Soriano de la fluoracil, lo que estaban preguntando, y una de las causas por las que ahora no estaba presente es porque el sistema de calidad detectó que no tenía, el que iba a salir no estaba... Que había un lote de materia prima que no, y el sistema de calidad lo detectó, ¿no? Entonces, nosotros, ahora lo que sí tenemos es que hacer que el sistema funcione más eficientemente, y ahí nosotros somos los primeros que no estamos satisfechos. No podemos renunciar al rigor del sistema de evaluación. Ahora, si tenemos que pasar el ensayo clínico fase 1, fase 2, fase 3, porque eso protege a los enfermos. Ahora, ese sistema, cómo hacemos los ensayos clínicos, a qué velocidad trabajan los comités que los aprueban, el sistema tenemos que hacer que funcione más eficiente, porque además en el mundo, Randy, cada vez hay más productos contra el cáncer. Y algunos buenos, que son productos de la investigación nuestra, otros buenos que son productos de la investigación de otros países, ¿no? Que también está ahí. Y en muchos casos nosotros asimilamos la tecnología y tenemos que asimilar en Cuba el proceso productivo precisamente para hacerlo accesible a todos los enfermos, porque importado es muy caro y si tenemos que asimilar el proceso para garantizar accesibilidad. Y ese proceso de asimilación, ¿no? Tenemos que hacerlo más eficiente. En la medida que nosotros aprendamos, y es un proceso de todo el sistema, yo decía ayer, porque es el centro científico que monta el proceso, pero es el sistema, es el hospital que hace el ensayo clínico, es la institución que organiza los ensayos clínicos en varios hospitales, es la agencia regulatoria que revisa los expedientes. La población tiene que entender que hace falta que este sistema sea científicamente riguroso, y que eso es protección para la población. Lo cual no quita que tengamos el deber de hacer que el sistema funcione más eficazmente, pero defendiendo el sistema, porque esa es la protección del paciente y del sistema de salud nuestro. Y en ese empeño está el centro ha estado trabajando con todo el sistema. Ya sabemos todos los experimentos, todo el trabajo que se hace con el propio Centro Nacional de Oncología, con el Hospital Hermanos Amejeira, y por supuesto que hay muchas investigaciones que se siguen haciendo, Agustín, y ya de hecho te estoy invitando. Sé que este año están celebrando el 20 aniversario, en diciembre lo celebrarán del instituto, y estaremos en una mesa redonda específicamente hablando de todo el trabajo que ustedes vienen haciendo. Claro, vamos a hacer con más, y que no solo está salvando vidas en Cuba, sino también en otras partes del mundo. Pero se hablaba mucho del tema tabaquismo, educación. Doctora Teresa, ¿qué decir sobre esto? ¿Cuándo lograremos realmente que se respete y se legisle sobre el tema del hábito de fumar en lugares públicos, en lugares de mucho acceso de personas, y que también contribuyamos a que se pueda evitar una de las causas mayores de los cánceres en el país? Una de las personas que preguntaba hoy efectivamente nos decía, ¿y cuándo vamos a actuar? Yo voy a empezar por decir que toda la parte educativa e incluso la revisión de los vacíos de las legislaciones y las nuevas leyes también son parte de una investigación muy seria. La investigación social es tan experimental como esa de la que hablaba el doctor Agustín y a la que hacían referencia mis colegas. Nosotros en Cuba hemos ampliado mucho la gama de investigaciones sociales para conocer las actitudes, las prácticas de la población, tanto para los factores de riesgo como para las conductas protectoras. Y precisamente en la oportunidad de actuación, pero de hacerlo bien, está la diferencia de que logremos informar o que logremos educar. Educar es cambiar la conducta. Como decía ayer Agustín, cambiar la cultura, tanto del que da el servicio como del que lo recibe. Y para ser concreto, a nadie se le prohíbe hoy actuar. Conocemos los factores de riesgo, los factores cancerígenos, sabemos que son amplios, se está actuando a todos los niveles, la prensa colabora la Federación de Mujeres Cubanas, colaboran las instituciones de salud, pero tampoco es solo de una parte de la población la problemática de actuar. La problemática es de todos y cada uno de nosotros, y cualquier rol es importante. Cualquier persona es importante en una comunidad cuando va a educar, Nuestras abuelas decían, la educación nace en la cuna, y es la familia muy importante para educar en estilos de vida. Cuando estamos discutiendo tanto en disciplinas sociales y eso en nuestra sociedad, bueno, yo creo que también tiene que haber autoridades que respondan, porque si en un lugar está prohibido fumar, está prohibido fumar.
Sí. Y si estamos en un lugar público y el guagüero no puede estar fumando, dando el servicio, ni puede en un lugar donde está la señal, además de que está prohibido fumar, que eso se admita. Que se admita. Y todos tenemos que actuar en cada momento y según las circunstancias de la manera más adecuada, pero más educativa. Y en relación al otro aspecto, que es cómo nosotros a través de los medios podemos reforzar esa actuación educativa. Los medios solos no resuelven la educación. El cambio de conducta es también un proceso. Es un proceso que empieza con informar y que incluso está demostrado científicamente que hay diferencias para cambiar la actuación. Por ejemplo, es más fácil hacer que una persona haga algún tipo de ejercicio físico en determinado momento y es más difícil que deje de comer un alimento. Y además, en cada persona se comporta diferente. Yo puedo ser muy controlada para no fumar y sin embargo veo un helado de chocolate y no tengo control. Y sin embargo, otra persona es al revés. No se controla para fumar y puede dejar de tomar un helado. Entonces, eso es tan importante, saber que la actuación tiene que ser personalizada, igual que hablábamos ayer de la medicina personalizada, también la educación es personalizada, es grupal, diferente para grupos de más riesgo y también comunitaria. Y yo quería finalizar diciéndote que este debate y estos 2 días en que hemos estado estudiando, revisando y teniendo tantas oportunidades de oír lo que piensa la población, sus sugerencias, sus críticas, que quiero agregar que todas han sido desde un ángulo constructivo, nos ha dado a nosotros una oportunidad para perfeccionar también el programa de cáncer, y quiero agradecerlo hoy a usted, a su equipo y a la población que ha tenido mucha participación. Bueno, gracias a ustedes por haber compartido con nosotros estas 2 jornadas que creo que son muy provechosas para nuestro pueblo en su educación, en su enfrentamiento a una enfermedad que cada vez es más común, es más presente en una Cuba que tiene un crecimiento de la población de la tercera edad, que tiene mejores, por supuesto, equipos y sistemas de diagnóstico, y que también tiene una capacidad de investigación que le permite tener un mejor enfrentamiento a este tipo de enfermedad. No será la última vez que hablaremos sobre esto, tenemos que también contribuir nosotros a ese cambio de cultura sobre el tema del cáncer, que deje de ser tabú en toda nuestra sociedad, y también pues de esta mesa de redonda intentaremos seguir contribuyendo a eso. Gracias a todos los que nos escribieron y por supuesto mañana estaremos de nuevo en una mesa redonda. Me despido con nuestras imágenes del día con sabor a mundial en una jornada de varios goles, aunque Japón y Grecia se acaban de ir sin ninguno en esta jornada del Mundial de Fútbol. Muy buenas noches.